Buenas noches, soy Fernando Figueiro, el director del documental El vecino del PH, del barrio Manicomio. Estamos haciendo este evento online hoy, justamente porque toda la crisis que hay en el sector audiovisual, toda esta incertidumbre que existe, ¿no?, en el sector de exhibición, donde las películas no sabemos cuándo las podemos estrenar en salas y en todo el circuito comercial. Entonces, lo que decidimos a nuestra película es justamente no buscar canales alternativos de difusión y de exhibición, ¿no? Porque nuestra película no tiene fines comerciales, sino justamente fines sociales, como generar un debate, generar un interés sobre el tema y eso. Bueno, ahora les dejo con Fabián, que es el productor del documental. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, como decía Fernando, digamos, estrenar un documental independiente que tiene finalidades, digamos, sociales y políticas muy claras, es sí una contradicción. Es una contradicción porque no es su finalidad, aunque, digamos, se espera algún recupero muchas veces económico, pero es por lo menos una contradicción. A veces es como una especie de aventura ingenua o a veces también una estupidez porque hay un 95% del mercado de películas que está en manos de monopolios norteamericanos del entretenimiento y es muy difícil, digamos, competir en ese ámbito. Eh, Así que, bueno, nosotros, digamos, en ese sentido, esta crisis provocada por una cuestión sanitaria epidémica nos ha quitado esa mochila de encima que tiene una película desde el momento que quieren hacer, que es cuánta gente la va a ver, eh, digamos, y cuánta plata va a juntar, porque ese mercado directamente desapareció. Entonces a nosotros nos queda bastante cómodo, por decirlo de alguna manera, liberar la película de esta manera, y creemos que estas películas, como hay tantos documentales que ahora se liberan, pasan a ser lo que son, de verdad, es decir, un acto social, cultural y político para intervenir, para preguntarnos, para compartir y cambiar algo de nuestra sociedad. Y bueno, esa siempre fue la motivación de este documental. Enrique. Sí, Enrique, vos. Bueno, ahora me toca a mí. No escuchaba, tenía el micrófono bajo. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Enrique Carpintero, soy director de la revista y la editorial Utopía, soy psicoanalista. Quiero agradecer a Fernando y por supuesto también a Fabián por haber hecho esta película en la cual también soy uno de los participantes. La película trabaja sobre una historia real que es un vecino de un PH que tiene un brote psicótico y bueno, y a partir de ahí se arma toda una cuestión en relación a los vecinos y lo que muestra es cómo en la actualidad la película fue hecha el año pasado, no existe dentro de el campo de la salud mental ese espacio intermedio entre la comunidad y los servicios de atención para la salud. Los vecinos llaman a la policía, llaman jueces, bueno, y después de un tiempo recién intervienen y lo terminan internando. Bueno, a partir de ahí lo que aparece es un cuestionamiento a básicamente el campo de la salud mental y a todo lo que implicó en los últimos años en la Argentina este modelo privatizador que lo que ha llevado a que la salud pública se haya desfinanciado y cuyas consecuencias las podemos ver hoy en esta pandemia. No por casualidad, hoy o ayer creo que salió en el diario una manifestación de los profesionales del Hospital Borda, enfermeros, médicos, manifestando que no tienen ningún elemento para poder cuidarse del coronavirus. Si no tienen barbijo, no tienen
guantes y por supuesto los pacientes tampoco. Básicamente, esto es un poco el sentido en su momento que tuvo la película, el sentido que hoy tiene la película y el sentido que tenemos que tratar de trabajar como pensamos una salud pública, no solamente en el campo de la salud mental, sino en general una salud pública con un presupuesto adecuado, con una financiación adecuada y con una organización que implique a los trabajadores, a los usuarios, para poder dar cuenta de una atención necesaria en esto que llamamos el campo de la salud mental y que hoy está puesto en juego en el campo de la salud pública a partir de esta pandemia. Los dejo ahora sí con la película que va a cerrar Fernando y agradezco de nuevo a todos ustedes. Bueno, también antes de empezar, pues, simplemente agradecer a todos los que están participando del evento y también fundamentalmente a la revista Topía por haber difundido este evento en las redes sociales. Vamos a empezar la película entonces ahora. Mi nombre es Emanuel Zaragoza, tengo 35 años, trabajo de técnico electrónico en el rubro de electromedicina. Mi nombre es Yamila, tengo 31 años, soy ama de casa. Me llamo Julián Pisani, tengo 28 años, mi ocupación es mecánico electrónico, soy el sobrino del vecino del PH. Mi nombre es Inés, tengo 34 años, soy diseñadora gráfica y estudiante de psicología. Yo soy Luis, también soy diseñador gráfico, 35 años y también doy clases en la facultad. Sonido 015. Verlo otra vez al vecino me lleva a ese momento a todo lo que sufrimos con esa situación. El miedo. El miedo, no saber cómo manejar esas situaciones que nos ocurrían, como las que se veían ahí.
Mi nombre es Emanuel Zaragoza, tengo 35 años, trabajo de técnico electrónico en el rubro de electromedicina. Mi nombre es Yamila, tengo 31 años, soy ama de casa. Me llamo Julián Pisani, tengo 28 años, mi ocupación es mecánico electrónico. Soy el sobrino del vecino del PH. Mi nombre es Inés, tengo 34 años, soy diseñadora gráfica y estudiante de psicología. Mi nombre es Emanuel Zaragoza, tengo 35 años. Mi nombre es Emanuel Zaragoza, tengo 35 años, rubro de electromedicina. Trabajo de técnico electrónico en el rubro de electromedicina. Soy ama de casa. Mi nombre es Yamila, tengo 31 años, soy ama de casa. Años. Me llamo Julián Pisani, tengo 28 años. Mi ocupación es mecánico electrónico del vecino del PH. Soy el sobrino del vecino del PH. Años, soy diseñadora gráfica. Tengo 34 años, soy diseñadora gráfica. Yo soy Luis, también soy diseñador gráfico. Estudiante de psicología. 35 Yo soy años Luis, y también doy clases en la facultad. Sonido 015. Verlo otra vez al vecino me lleva a ese momento a todo lo que sufrimos con esa situación. El miedo. El miedo, no saber cómo manejar esas situaciones que nos ocurrían, como las que se veían ahí. Compramos y estuvimos 8 meses de obra y ahí nos enteramos que teníamos un vecino que parecía que tenía problemas. Claro, nos contó Luis, el vecino que vive en el departamento del medio, que está entre nosotros y el vecino Que en ese momento alquilaba su casa porque ellos no podían vivir ahí. Cuando nosotros compramos, él estaba internado en el Borda. La puerta de su casa está tan deteriorada que yo pensé que era un depósito del local de adelante que da a la calle. Y bueno, después empezó a vivir ahí, tampoco nos enteramos hasta que lo vimos y bueno, nos habían contado que estaba. Compramos el PH hará 5 o 6 años más o menos. 6 años. Habrá pasado un mes más o menos hasta que nos cruzamos con el vecino. Recuerdo que era una noche de verano, teníamos las ventanas abiertas
escuchamos gritos de un hombre llamando a Eduardo, insultando, golpeándonos la puerta de nuestro departamento. Bueno, ahí fue el primer contacto que tuvimos con él. Bueno, nada, nosotros le explicamos que éramos los nuevos vecinos y nada, que no entendíamos cuál era su reclamo, digamos. Nos presentamos, estuvimos bastante tiempo charlando hasta que, bueno, nada, nos pidió disculpas porque no sabía que no éramos la familia que vivía antes ahí. Nada, fue bastante sorpresivo porque el primer contacto con un vecino uno no espera que sea de esa manera. Pasó ese episodio y lo tomamos como eso, nada más, como un problema vecinal, digamos. Mi nombre es Enrique Carpintero, psicoanalista. Soy director de la revista Topía y, bueno, puede ser muchas otras cosas más. Hincha independiente. ¿Qué más? Bueno, empecemos la reunión. ¿Qué era lo primero? La incertidumbre. El tema es trabajar el tema de la incertidumbre. ¿Qué decimos cuando hablamos de incertidumbre? ¿A qué nos estamos refiriendo? A nivel laboral, en el mundo las incertidumbres aumentan. Si analizamos toda esta cuestión de las reformas laborales, de la pérdida de derechos, las incertidumbres están en aumento para los sectores de laburantes. Los trabajadores, los sectores populares se repliegan, el avance sigue. En el primer piso hay una exposición comercial de casi 30 laboratorios. Estos son todos laboratorios que tienen algún tipo de relación con la salud mental. Se intercambian conocimientos, se generan actividades y promueven actividades que se van a dar dentro del Congreso. Y acá se aprecia bárbaro lo que es el salón central. Acá estamos 4 días precisamente a pleno. Y acá tenemos que diferenciar entre medicar, que es un acto necesario, la medicación, y la medicalización. La medicalización está ligada a los efectos, digamos, económicos y sociales de la medicación, en la cual las grandes empresas de farmacología lo único que le interesan es vender el psicofármaco como un producto más, como una mercancía más, como si fuera una hamburguesa o una camisa. Esto es la medicalización, lo cual hace que la Argentina esté en uno de los países más altos en relación al consumo de psicofármacos, por supuesto la mayoría no recetados. Es decir, el psicofármaco se empieza a transformar en un elemento necesario para sostener los avatares de una civilización, de una cultura que nos llena de incertidumbre y de angustia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia. Trabajamos con mi compañera Patricia para el laboratorio Investi. Somos visitadores médicas. Lo que hacemos es entrevistar médicos, psiquiatras y neurólogos y promocionamos nuestros productos capacitándolos en los mecanismos de acción. Hay cada vez más, digamos, una nueva ola de lo que sería la privatización del sufrimiento y del padecimiento subjetivo. Si uno mira el mapa del mundo, cada vez va restringiéndose más con la idea de terminar de meter en todos los lugares del mundo la salud dentro del mercado, que es una salud cara e ineficiente en todos los sentidos, pero abre un nicho de mercado donde hay buenos negocios. Él siempre se quejaba de voces de que lo querían lastimar o de 1000 cosas, y en el video se puede ver que él siente como que alguien lo está o amenazando, atacando a todo momento,
y verlo es un poco impresiona. Al principio uno lo ve y es como que quizás una persona que dice, bueno, un poco ermitaña, quizás tiene, como se puede decir, un mal carácter. Después cuando uno empieza a ver que ya no es normal, al principio trata por los medios normales de explicar a la persona, decirle por qué no buscas ayuda o por algo, y ya llega un momento era incontrolable. A ver, lo que él nos contaba no eran delirios increíbles, digamos. Eran cosas que podían llegar a ser reales, digamos. O sea, el conflicto que tenía con el vecino anterior, Claro, eso era ciertas real. amenazas, o sea, como que estaba todo dentro de un discurso en el que podría ser posible. Que más allá de que su discurso era coherente, empezamos a ratificar que ciertas cuestiones que él afirmaba no eran reales. Son 3 PH, son 3 departamentos, él vivía en el primero, en el del medio no vivía nadie y nosotros en el fondo. Él creía que había alguien viviendo en el medio o venía alguien. Entonces él estaba atento a todos los movimientos de la puerta de entrada, creyendo que alguien entraba y alguien le iba a querer hacer algo. Entonces vos, cada vez que entrabas, él abría la puerta rápido para ver quién era o empezaba, ¿qué querés? Empezaba a preguntar, a insultar. Cada vez que uno pasaba se lo escuchaba a él hablando solo, insultando o preguntando cosas al aire, como teniendo una discusión, una charla con alguien que se notaba que no estaba ahí esa persona porque nunca nadie respondía, entonces entendíamos que hablaba solo. Era evidente que vivía sin luz, después también nos enteramos que venía sin gas y creo que hasta sin agua. Era muy desalineado, los ojos desorbitados muchas veces. Y después nos fuimos enterando por los vecinos mismos que nos contaron toda la situación que habían vivido antes, otros años con esta persona. Nos enteramos que había estado internado, que recién se había salido de la internación, y ahí empezamos a ser un poco más precavidos. Siempre salía cuando bajaba el sol al pasillo, a insultar, a pegar a la reja. Ahí es cuando empezamos a averiguar qué podíamos hacer. Y nadie nos daba una solución, nos habían dicho hasta que nos mudemos. Y el día que lo denunciamos fue porque empezó a golpear la reja con una pala de obrero. Él, agredir, a mí no me quería agredir, porque si no podría haber trepado la reja. Pero la última vez que hizo fue tirar un balde de orina a todo el pasillo. La reja que han puesto los otros vecinos en el medio del pasillo servía casi de trampa, porque una vez que uno pasaba la reja hasta la puerta de calle, quedaba la casa del vecino en el medio. Mi miedo era ese, que ella cerrara la reja, se quedara con el cochecito con la beba y saliera esta persona a atacarla, entonces estaba totalmente indefensa. Siempre nos contaba esto mismo, ¿no? Que le habían robado el celular y que lo habían golpeado tanto que había estado internado en terapia intensiva un montón de tiempo. Y que esas mismas personas eran las que vivían acá, que él escuchaba que todo el tiempo le decíamos que le íbamos a matar y bueno. En esa dinámica nosotros tratábamos siempre como de contenerlo, con la mejor intención, pero sin herramientas. El problema empezó a suceder cuando él empezó a tomar como una actitud más violenta. Ya empezó como a dirigir su violencia hacia nosotros, en particular hacia mí. Empezamos a averiguar, a intentar entender qué es lo que le podía estar pasando, y estábamos como muchas veces paralizados por no saber qué hacer, ¿no? Básicamente. Creo que era lo que más nos pasaba, no saber qué hacer. Sí. No estoy ni entrenado ni tampoco sé cómo enfrentarlo ante un tratamiento. O sea, ante un brote hablé con 4 psicólogos y un psicólogo me decía pero vos tenés que tratar de calmarlo. Y el otro, y tratá de alejarte. Y el otro, y tratá de hablarle una cosa. Y uno no está capacitado, no entiende. Yo me iba temprano a la mañana al trabajo. Pasaba por la casa de él y ella estaba insultando. Yo ya me iba con la angustia de decir, Dios mío, que no pase nada. A mí me dejaba todo el día intranquilo. Me sonaba el teléfono y era ella, y yo esperaba siempre alguna mala noticia, algo. No teníamos noción a qué punto podía llegar él. Es como que estábamos muy atentos a que no molestarlo.
¿Quién habla? Ah, como lo escucho hablar. Ah, no, pero lo escuché hablar como puteando. Ah, bueno, no, pues estoy con la nena y me asusté. Bueno. Bueno, mi nombre es Hernán Escorofitz, tengo 43 años, soy psicólogo y psicoanalista, además desempeño tareas asistenciales y profesionales en el Hospital Borda hace 8 años. Los orígenes neuropsiquiátricos estaban basados en toda la concepción positivista de esa época, donde se entendía la locura como efecto de cuestiones cerebrales. Había una visión más orgánica. Claro, y degenerativa, claro. ¿No? Había toda una concepción que abarcaba a ciertos sectores sociales, a razas inclusive. Tenemos que irnos a 1880, 1890, donde se funda la institucionalización de la psiquiatría, creándose los grandes manicomios, por ejemplo, el Moyano, que es el de mujeres, y el Borda, que es el de hombres, con el objetivo de cuidar al resto de la población del loco, el cual era considerado un ser peligroso y al cual había que encerrar. Hay una historia que es la historia de Coquito. Coquito era una persona que padecía una demencia y tenía una cabeza muy chiquitita, muy chiquitita. Este Coquito estaba en un parque de diversiones y donde se lo exhibía como una rareza. Y un día lo va a ver un psiquiatra de acá del Borda y dice, bueno, por sus características se va a morir rápidamente. Así que me lo llevo al Borda. Como un trofeo. Como un trofeo, sí, lo compra. Como un souvenir, compra claro. ¿Para qué? Para llevarlo al Borda, porque cuando se muera, le iba a hacer un análisis anatomopatológico. Obviamente, ¿qué ocurrió? Es decir, el psiquiatra falleció, Coquito siguió durante años. Y Coquito lo enterró el psiquiatra. Claro, fue un personaje famoso acá en el Borda, el famoso Coquito, que vos me da un puchito. En la década del 40, dentro del peronismo, hay un ministro de salud, que es Carrillo, que genera una serie de reformas, fundamentalmente de tipo edilicio, pero que no modifica la estructura manicomial, al contrario, él se alía con lo que en ese momento eran los psiquiatras nacionalistas y mantiene la misma estructura manicomial. Estos psiquiatras nacionalistas son los que terminan echando a Pichón Rivière del manicomio. Pero esa época tiene una característica fundamental, que es Perón crea las obras sociales de los sindicatos. Obras sociales de los sindicatos que están en manos del Estado y que recién se lo dan a los sindicatos más adelante, en la época de Onganía. Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea el concepto o la idea de salud mental. Salud mental implica un campo. Es un campo de salud mental donde ya no es el psiquiatra solamente el que se dedica a trabajar con el padecimiento subjetivo, sino aparecen otros profesionales como asistentes sociales, psicoanalistas, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, etcétera, que trabajan dentro del campo de la salud mental. Este campo de la salud mental, que se lo promueve desde la Organización Mundial de la Salud, genera una serie de tratamientos alternativos a la estructura manicomial. Y algo muy importante fue en Italia la psiquiatría democrática de Franco Basaglia. Franco Basaglia desarrolla un movimiento antimanicomial a partir del cual se dicta una ley en Italia de prohibición de los manicomios. Esta ley de prohibición de los manicomios sigue hasta la actualidad. ¿Cuál sería la función de la historia, digamos? Porque no es repetir exactamente lo que se hacía en los 60, porque este mundo es otro.
Pero sí, no se puede desconocer, porque cuando Basaglia decía que los manicomios pueden volver a abrirse, pueden volver, digo, después de la ley 180, puede volver todo esto, lo que hicimos va a ser importante porque al menos se supo que se podía hacer de otra manera. Nosotros los psiquiatras, asumo que la mayoría de los que están aquí son psiquiatras, y los que medicamos, asumo que la mayoría de aquí son prescriptores, tenemos una bendición que es poder usar una herramienta que es la psicofarmacología para mejorar la vida de nuestros pacientes. Nosotros estamos vistos, bastante mal vistos, dentro de la gran familia de la medicina, por cosas que pasaron por nuestro origen y nuestro pasado y cosas que pasaron con nuestros antecesores, basados esencialmente en la no comprensión del fenómeno de la enfermedad mental. Siempre la psiquiatría estuvo relegada en cuanto a concepción de patología, influida mucho por el pensamiento demoníaco y por la posesión diabólica, es decir, inspirada más en la superstición, más que en el intento del conocimiento científico. Lo que cambió indudablemente la cara de la psiquiatría moderna, tal como entendemos, es este día. En este día frío de París está el señor de Sacco, que Pierre Dillay, ¿sí?, con Pichot y con Pierre Deniker a su lado, los inventores de una molécula que fue la clorpromazina. Ese día histórico en París, el ruido estrepitoso que era el hospital psiquiátrico, que no dolían los oídos, se transformó en un silencio de sepulcro. A partir de ahí inició una nueva era en el tratamiento de los pacientes, y los que irremisiblemente tenían como destino vivir el resto de sus vidas internados, pudieron ver que podían resocializarse y volver a sus casas, y volver a trabajar hasta en algunos casos. Tan impresionados estuvieron los colegas que pensaron que de una vez y para siempre habían curado la esquizofrenia. Y así escribieron un libro que se llamó Los 3 días que cambiaron el mundo. En la Argentina, el campo de la salud mental tiene una fecha precisa, que es 1957. ¿Por qué 1957? Porque en esa época se producen 3 hechos fundamentales. Primero, se crea la Dirección Nacional de Salud Mental. Segundo, Mauricio Goldenberg crea el primer servicio de psicopatología en un hospital general. Y el tercer elemento es la creación de la carrera de psicología en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA. Y ahí nos vamos acercando a la década de los 60 y los 70, que es una década donde en general se la conoce por un cruce de todo lo que tiene que ver con la violencia, con los movimientos revolucionarios en esa época, pero se olvida, es decir, que esta es una época de una gran creatividad. En esa época se crea el trabajo comunitario, los hospitales de día, hospitales de noche, el trabajo grupal, el trabajo con familia. Es decir, toda una serie de cuestiones que hoy son comunes se van generando y se van creando en esa época. Y ahí aparece el cuarto periodo con la dictadura militar de 1976. No solamente hacen desaparecer personas, sino desaparecen todas las experiencias de este tipo. Es decir, desaparecen las carreras, se prohíben las carreras, con un objetivo que es central, que como veremos se va a desarrollar a posteriori. El objetivo es imponer una política, es decir, privatista.
Y así llegamos a el 83, con el inicio de la democracia que sigue hasta la actualidad. Y a partir de ahí podemos tomar varios hechos. Uno de los fundamentales es la década del 90, donde toda esta desregulación y privatización de la salud se afianza y se impone un modelo que es copiado del modelo de Estados Unidos, donde el eje es lo privado y donde empiezan a tomar forma esta psiquiatrización de la salud mental. ¿Qué quiere decir psiquiatrización de la salud mental? Donde todas las propuestas alternativas, si bien se reconocen, quedan en un lugar secundario, donde el eje vuelve a ser el tema, si es costo-beneficio, de qué manera yo traduzco un padecimiento subjetivo en algo que yo le pueda ofrecer a través de una medicación. Esto es lo que lleva a lo que nosotros denominamos un neopositivismo, así como el positivismo en otra época estaba también reducido a cuestiones de tipo biológicos propios de la época fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy, con todos los desarrollos en neurociencia, en psicofarmacología, también se lo reduce o se intenta buscar ciertas cuestiones de tipo neuronal como si esto fuera la única causal. El vecino tuvo 2 internaciones. En el medio, entre la primera y la segunda, nosotros sí nos cruzamos un par de veces. Ya no vivíamos ahí, pero íbamos a veces al departamento. Y bueno, una vez nos cruzamos con el vecino nuevo y nada, le comentamos y no nos creía en realidad cómo era la situación. Y como nos pasaba siempre. Como nos pasó a nosotros en realidad, como que pensábamos que era un conflicto real entre 2 vecinos que se llevaban mal. Sí, yo tuve el triste papel de tener que contarles todo lo que nos había pasado a nosotros, por qué no estábamos viviendo, por qué estaba cerrado. Y tratar de decirle, bueno, nada, fíjense porque esto les va a pasar. Bueno, primero hablamos con los familiares cuando empezó a salir y después cuando salió al pasillo y empezó a agredir, hicimos la denuncia y ahí la denuncia veíamos que no avanzaba. Llevamos los videos a los medios. Y mientras tanto también fuimos a la defensoría del menor y del incapaz, que de la misma defensoría, para ver si ellos me podían brindar una solución. Pero la defensoría me decía que no podían hacer nada hasta que no llegara el caso a la fiscalía. Cuando llegó a la fiscalía lo único que me ofreció fue una mediación con el vecino. Lo único bueno es que nosotros quizás los pudimos ayudar a que todas esas etapas las quemaran en menos tiempo. ¿Por qué? Porque no, si vas a hacer esto, te va a pasar esto, si vas a hacer aquello, te va a pasar aquello. Entonces como que directamente ellos vieron que la única solución era lo que terminaron haciendo, que fue filmarlo y entregarlo a los medios. Quería tener un documento de lo que yo estaba viviendo como para mostrarlo a las autoridades que me tocaran, ya sea en la policía, en la fiscalía, en lo que fuera. Cuando aparecieron los medios fue una cosa de que se prendieron todas las luces. Y ahí me dieron el antipánico, ahí pusieron policía en la puerta, ahí lo vinieron a buscar. Que lo llevamos acá, que lo llevamos allá, que está con la psicóloga. O sea, se resolvió todo en 48 horas. Ya él estaba en el Borda iniciando el tratamiento. Lo único triste es que, nada, vinieron, se lo agarraron de los pelos, se lo llevaron, lo internaron y ya está. Así, bueno, listo, ustedes viven tranquilos. Y me parece que la discusión de fondo se sigue sin dar, o sea, porque él no deja de ser una víctima más de todo esto. O sea. Nosotros venimos publicando, digamos que toda la línea italiana, el libro de Basaglia, el libro de Rotelli,
y ahora publicamos el trabajo de Messina, que es el director de Salud Mental de Trieste. A mí me parece interesante, y voy a decir por qué, porque algo decíamos, bueno, ¿qué es lo que hace la derecha o las asociaciones psiquiátricas? Sobre todo se basan en transmitir modelos férreos y después desacreditan, como en muchas jornadas, congresos, escuché, lo de Italia finalmente todo así, pero no funcionó. Contra eso nosotros luchamos publicando las cosas, debatiéndolas y todo. Primero, una posverdad absoluta, digamos. Sí. O sea, construyen una mentira descreída y justo en un tema que es muy álgido, el mito del miedo a la locura, digamos. Aumentar el miedo que los locos tienen que estar encerrados, separados, es una de las maneras para que estas políticas de comunitaria no funcionen. Uno de los mitos más grandes es: ¿y cómo vas a dejar los locos sueltos? Quello che è importante capire è che c'è un movimento generale per la riforma sanitaria, dentro il quale l'azione di una minoranza di tecnici molto determinati sulla questione della psichiatria pone anche la questione del superamento radicale dell'ospedale psiquiátrico. 40 años después, ¿qué hay? 40 años después no hay ningún hospital psiquiátrico en Italia. Lo que me parece que es importante entender es que la ley italiana no se hizo simplemente porque fue otro momento social y político al interno del cual había, sino que había un grupo de profesionales que empezó a practicar en manera real, en qué manera, no solo Basaglia, sino también Pirella y Manuali en Arezzo y en Perugia. Y este grupo minoritario consiguió que se cambie una práctica. Esto no me parece lo más importante. Acá hay suficientes psiquiatras que piensan lo mismo, Está bien, pero y no psicoanalistas, hay, pero que no practican esto. I'm Dinesh Bogra, President of the World Psychiatric Association and Professor Emeritus at King's College London, and also Non-Executive Director at the Tavistock and Portman Trust in London. I think one of the things that we have to remember is that around the world, 1 in 4 people in adulthood have a psychiatric problem. And one of the major challenges is to convince people to seek help when it's necessary. Hay desafíos sin resolver que los años por venir tienen que ir mostrando. Una de las áreas es encontrar la combinación genética que puede haber detrás de las enfermedades mentales. But there's also a really exciting development which is psychopharmacogenomics, which is about getting people's gene maps and figuring out which medication will work best for them. Y encontrar los principios farmacológicos adecuados para el tratamiento de esa patología y esa base genética. Un paciente del futuro vendrá, se le sacará una gotita de sangre, se le hará un minuto el análisis específico, genético, donde va a encontrarse específicamente el fármaco que con mínimos efectos secundarios va a resolver su depresión, su bipolaridad, su psicosis o su ansiedad. Ese es el desafío o el avance por venir, donde hoy explicaba que quizás la forma que hoy tratamos a nuestros pacientes desde el punto de vista farmacológico quede definitivamente en el pasado. Los psiquiatras jóvenes están atravesados por los últimos cambios que hubo en el sistema de salud, donde se separaron, por ejemplo, las residencias de psicología y psiquiatría, que antes estaban integradas en una residencia de salud mental, y que hoy, por ejemplo, los psiquiatras se forman solamente como psiquiatras para medicar. ¿Qué tiene que ver un poco con el espíritu de lo que pasa en nuestra sociedad y en el mundo? Que es, por un lado, la biologización de la subjetividad. Esto implica todo lo que nos sucede, esto es, desde lo que nos sucede cuando escuchamos música hasta por qué nos enamoramos, todo tiene que ver con la biología. Y esto implica dejar de lado, primero, todo lo que sucede en relación al psiquismo y mucho más dejar de lado las condiciones sociales. Cuando hablamos de subjetividad,
creo que estamos hablando, por lo menos como yo lo defino, de una subjetividad que se construye a partir de 3 espacios. Un espacio psíquico, el segundo espacio es un espacio orgánico, con las leyes anátomo-fisiológicas y físico-químicas, y el tercer espacio es el espacio cultural con las leyes económicas, políticas y sociales. El anudamiento de estos 3 espacios va a determinar la subjetividad y la subjetivación de un sujeto en el cual, cuando aparece un síntoma, siempre van a estar implicados los 3 espacios. Si yo reduzco el padecimiento subjetivo a lo orgánico o a lo neuronal, dejo de lado los otros 2. Igual lo mismo puede ocurrir si yo lo reduzco a lo psíquico o lo reduzco a lo cultural. Dar cuenta de esta complejidad implica la posibilidad de pensar un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario implica una concepción, implica un esquema conceptual en el cual me implica que yo, en tanto terapeuta, tengo un límite en mi trabajo y tengo que recurrir a otros profesionales para dar cuenta de esta complejidad que yo me encuentro cuando veo a un paciente. La historia de nuestro país es la historia de las experiencias pilotos. Siempre fueron experiencias pilotos. Yo ya hice hace mucho tiempo una experiencia de estas características que fue entre el 85 y el 95 en la zona de Boca Barraca, donde generamos un espacio de atención en situaciones de crisis dentro de la comunidad. Esto que yo estoy hablando, tengo una experiencia concreta de cómo trabajar dentro de la comunidad y cómo se evita, una internación. Cuando hablo de crisis y del equipo de crisis, estamos hablando de crisis en el sentido amplio, que implica crisis neuróticas, psicóticas, crisis familiares. Por ejemplo, voy a contar una situación. Un día viene a ver un hombre que tenía a su mujer en la cama hacía 1 año y pico, 2 años. Consumía una cantidad importante de medicamentos recetados por diferentes psiquiatras. Estoy hablando de una medicamento importante que eran 12, 14, 16 pastillas, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, empezamos a trabajar con el trabajo corporal. Desde ahí ella empieza a bajar y empieza a dar vueltas, la posibilidad de caminar con el marido. Y a partir de caminar y de empezar a trabajar toda su percepción corporal y junto con los vecinos, ahí, y los psicólogos fue saliendo de este estado. Que cuando uno está en este tipo de trabajo, es decir, empiezan a aparecer múltiples recursos interdisciplinarios, pero también intersectoriales. Que si esto hubiera ocurrido en un consultorio, o hubiera ocurrido en un centro de salud mental, esto no hubiera aparecido. Y ahí está el punto que es central. Cuando alguien hace una entrevista por un determinado tipo de problemática, el único recurso que tiene como posibilidad es tener que internarlo. Y de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Si la familia es una familia que se interesa por el paciente, esa internación va a ser por el plazo que sea necesario. Ahora, si la familia empieza a correrse y lo deja al paciente, el paciente queda ahí abandonado o queda ahí sin recursos, en la cual, tiene que intervenir un juez y se arma todo ya un dispositivo que no es terapéutico, sino de tipo legal, etcétera, etcétera. Creo que esto ya prefiguraba algo que a mí me entusiasmó mucho leer de Franco Basaglia, que fue cuando él, en las conferencias en Brasil en el 79, decía que en salud mental siempre hay 2 luchas. Una lucha política, que implica el trabajo gremial, el trabajo con la comunidad, el trabajo con sindicatos, con distintos partidos políticos, y todo, que este es un nivel de la lucha. Y decía que hay otro nivel, que es el nivel teórico-técnico. El nivel teórico-técnico es que yo tengo que demostrar cómo esto es mejor a nivel teórico-técnico. Esto implica, tenemos mejores dispositivos, o como habitualmente menciona Enrique en el plan piloto Boca Barracas, atendieron 1000 situaciones de crisis y se internó una sola persona porque quería internarse.
como si fuera un cerebro, sí, es una realidad virtual. Si podés con los lentes. Me llamo Natalia y estoy trabajando para el stand del laboratorio Roemers. Estamos presentando un juego que es una realidad virtual que simula ser un cerebro con conexiones neuronales. En el cerebro aparecen diferentes marcas del laboratorio y lo que tiene que hacer la persona que participa es seleccionar las marcas con un visor en el cual aparece una X, selecciona las marcas y las va atrapando. Simplemente eso, es estar en el cerebro y navegar un poquito ahí. Y bueno, la persona que obtiene mayor puntaje se gana una tablet. ¿Sí? Ya va a ser un año y ya estaríamos casi en un año y medio, que se lo internó ya por segunda vez. Y bueno, últimamente sí se lo ve por lo general los sábados, viene, va a tomar mate a casa con mi mamá hasta un rato. Está obviamente con el tratamiento y se lo ve tranquilo, manso, dopado, por no decir otra cosa. Sí se le notaba como la mirada perdida o no miraba directamente a los ojos, agachaba la mirada. Por ahora no me podría quejar. O sea, tratamiento tiene, está contenido. Momentáneamente ahora se encuentra un hogar de noche de parte del Borda. Y mientras tanto se está buscando un hogar permanente. No sé hasta qué punto tanto tiempo de internación puede resultar positiva para él. Necesita una contención. Yo no creo que sea una persona apta para vivir en el estado que vivía sola en una casa. Habría que ver cuáles son las razones por las cuales está internado todavía. Y que esté ahora en el Borda, para mí es correcto y es una tranquilidad también para nosotros que esta persona siga en un tratamiento. Gracias a la iniciativa de determinado tipo de asociaciones profesionales de diferentes áreas, psicólogos, asistentes sociales, profesionales, inclusive psiquiatras, se producen dos leyes. Una en el 2000, que es acá en la ciudad de Buenos Aires, la ley 448, en la cual se plantean ciertas cuestiones digámoslo así, progresistas en relación al campo de la salud mental. Y la segunda ley es en el 2010, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Tiene básicamente 4 elementos importantes a destacar. Primero, una es la defensa de los derechos humanos del paciente. Segundo, es poner el eje en el equipo interdisciplinario. El tercer elemento es que todos los profesionales estén en un pie de igualdad para acceder a puestos en los hospitales. El cuarto elemento es propender a que desaparezcan las grandes estructuras manicomiales. Pero cuando la ley plantea que desaparezcan, no es que desaparezcan para que la gente quede en la calle, sino para que sean reemplazados por propuestas alternativas a las estructuras manicomiales. Una ley que se votó, que lo votaron todos en ese momento. Todos. Nosotros estuvimos ahí ese día. Ya en la calle, ese día, estaban todas las asociaciones, sobre todo médicos municipales, APSA, estaban ya con los bombos contra la ley. A partir de ahí pensábamos que en un par de años íbamos a lograr llevar adelante las transformaciones que se postulan en la ley, que más o menos están reeditadas también en la ley nacional. Y bueno, lamentablemente la experiencia nos marca de que a pesar de diferentes gobiernos, de diferentes características ideológicas, fue prácticamente imposible llevar adelante esta transformación. Nosotros, desde nuestra institución, hemos acompañado a los distintos hospitales neuropsiquiátricos y a todos ustedes día tras día. Desde aquel momento que estuvimos en diputados y en senadores, escuchando esta absurda
ley de salud mental. Que la ley no contempló a las asociaciones de psiquiatría que hay a nivel nacional. Digamos que fue una ley inconsulta. Estigmatiza al psiquiatra como profesional en el tema de la salud mental. Es una mala ley, es inaplicable. Y nosotros no vamos a ser testigos de esta actuación. Al contrario, todos, equipo de salud y gremios, vamos a ser protagonistas para que se haga la reforma que todo el mundo está pidiendo en la reglamentación. Estamos actuando sobre aquello que no hemos podido realizar en los papeles, en la legislación, que es o la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental o la modificación de la reglamentación. Lo estigmatiza porque toma una actitud de políticas de derecho en lugar de una política de salud mental dentro de un esquema de salud pública. O el órgano de revisión beneficia al paciente, diciendo que es un homicidio culposo un paciente que muere en un hospital, o el órgano de revisión poniendo en duda la legitimidad y el funcionamiento de los hospitales neuropsiquiátricos, fuente de capacitación, información, desarrollo, asistencia y atención, le hace bien al paciente. Amigos, cuando defendemos al equipo de salud de la psiquiatría, defendemos, nuevamente digo, aquel que es el eje central de nuestro trabajo diario. Enfocar la tarea del psiquiatra, que es un médico que trata enfermedades mentales, como si fuéramos una especie de torturadores que medicamos a la gente porque queremos tenerla dormida. Esto no es para nada así. Es como si yo un infarto no lo medicara. ¿Cómo no lo voy a medicar? Y bueno, de la misma manera medico un esquizofrénico antes que se mate o mate a alguien. Donde antes realmente teníamos un enfrentamiento muy fuerte, muy duro, digamos, tenemos conversaciones y algunos adelantos se están logrando. La ley de salud mental hay que modificarla o hay que hacer una nueva, en fin. Ahora que hay una elección, espero que vamos a llegar a Macri, que él quería hacer alguna modificación. Lo frenan. Tantos ministros que tiene lo van frenando. Pero lo vamos a llegar porque a nosotros nos deben favores. Hace 100 años, yo para ver el cerebro de un enfermo tenía que esperar que se muriera, sacarle el cerebro, cortarlo y mirarlo en el microscopio. Hoy yo puedo entrevistar al paciente y estar viendo cómo funciona su cerebro acá mismo. Hoy. Esto es un avance extraordinario. Y me puede estar diciendo si yo estoy bien orientada con el diagnóstico o no, si estoy bien orientada con la medicación o no. Esto está pasando hoy. Bueno, no tiene mucha difusión en nuestro país, es lo que nosotros estamos tratando de difundir, pero es lo que nos está ofreciendo la psiquiatría a futuro. Porque la explicación está en el cerebro. La explicación de la enfermedad, ¿no? Está en el funcionamiento cerebral, no lo podemos encontrar en otro lado. Y el mundo avanza hacia eso. Y nosotros estamos queriendo avanzar hacia eso. Eso sería la modernización de la psiquiatría realmente. Sí. El tema de la Ley Nacional de Salud Mental es que, obviamente, como toda ley, se queda en el plano de las buenas intenciones, en tanto no se puede modificar una estructura social, económica y política y un plan de salud mental a partir de una ley, de un papel. Esto tiene que generarse a partir de movimientos sociales, políticos, en la cual permitan modificar ciertas estructuras. ¿Y cuáles son estas estructuras? Si hoy el eje se parte de la base de esta privatización y se parte de la base en la cual el ser humano debe rendir en intereses económicos, evidentemente la salud queda reducida a costos-beneficios, es decir, en función del costo que tiene y el beneficio que yo puedo tener. Con lo cual desaparece, es decir, el derecho a la salud
que tenemos todos los seres humanos, en tanto aquellos que no tienen poder adquisitivo o tienen poco poder adquisitivo quedan en un lugar secundario o quedan tratados en un hospital público que no cuenta con los recursos suficientes y como siempre ha sido en este país, depende de la buena voluntad y del esfuerzo de los profesionales que tratan de generar espacios de tratamientos terapéuticos en este caso. La inmensa mayoría de los pacientes que están internados o que están en tratamiento en instituciones como el Hospital Borda no tienen acceso a lo que sí tiene acceso un paciente que está internado o que es dado de alta en una clínica psiquiátrica privada. Porque también acá hay otro elemento. Cuando nosotros hablamos de la internación, cuando hablamos de los hospicios, cuando hablamos de los manicomios, también tenemos que dar cuenta quién va a esos lugares. Evidentemente ahí no se va solamente por loco, sino se va por loco y se va por pobre, por las dos cosas. Porque si uno tiene un poder adquisitivo, y probablemente no es necesario internarlo, sino es decir, se le puede atender en la casa. Lo que pasa es que, claro, atenderlo en la casa, es decir, el pago del tratamiento, el pago de los psicofármacos, etcétera, etcétera, sale un dineral si uno lo paga, o puede obtener un prepago, pero bueno, pagar mensualmente ese prepago también sale un dineral en el cual no todo el mundo tiene esa posibilidad, lo cual el resultado es que se llega a una situación que hace que se internen en estos manicomios que no son solamente, ojo, los manicomios públicos como el Borda o el Moyano, sino también hay manicomios privados. Hay manicomios, es decir, donde a la gente se la tiene ahí adentro y el Estado paga un dinero mínimo para que se la tenga ahí adentro. Porque además se arma un círculo vicioso, porque si la familia no tiene dinero, la familia no tiene posibilidad de sostener a ese paciente, lo termina abandonando, lo termina dejando solo, con lo cual esa internación, en vez de ser una internación a corto plazo, se termina siendo una internación para toda la vida. Y el problema es cuando detrás de estas banderas que, por supuesto, en nombre de no encerrar o de no estigmatizar a los pacientes o a los locos en los muros del manicomio pueden ser muy justas, muchos gobiernos terminan aprovechando estas justas banderas para aplicar medidas y políticas totalmente contrarias y sí consumar el proceso de cierre y vaciamiento de los hospitales monovalentes o comúnmente llamados neuropsiquiátricos, pero no en términos de desmanicomialización, sino en términos de ajuste. Quizás hace 15, 20 años había 2.000, 2.500 camas de internación, pero esas 2.000 camas de internación menos no se traducen a una reinserción social, comunitaria o a una llamada rehabilitación de los pacientes, sino a una relocalización en muchos casos de muchos pacientes que hoy no están en el Borda, pero quizás han sido reinternados en clínicas privadas conveniadas con el Estado, o en clínicas de obras sociales, o en clínicas o en gerontopsiquiátricos del PAMI, donde lejos de habilitarse o de promoverse una reinserción social, lo que se hace es un negociado, es un vaciamiento, en este caso del Borda, en términos de una suerte de subcontratación o tercerización del propio Estado, en otros efectores, no justamente el sistema público de salud. El ejemplo es la reducción de las camas de internación en el Hospital Borda, el derrumbe del resto de los hospitales que componen la red de hospitales, valga la redundancia, en la Ciudad de Buenos Aires, pero que esto es a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires no se han abierto más de 2 casas de medio camino, quizás, de las cuales una pertenece al Hospital Borda, dentro del sector público de salud. Centenares o miles de pacientes que han sido externados del Borda y han terminado internados en clínicas de obras sociales o privadas, tanto del conurbano como del interior de la provincia de Buenos Aires. Y esto ocurre día a día. Lamentablemente fue bastante el camino que se tuvo que hacer para lograr que esté adentro de una institución con un tratamiento y medicado. Sería una pena y una desgracia que eso lo pierda.
Y el departamento lamentablemente está en un estado deplorable y repararlo es casi imposible. Y por lo que escuchamos o por lo que vemos o por lo que hemos averiguado, es muy complicado conseguir un lugar definitivo, un lugar donde él ya se asiente, que esa pueda ser su nueva casa. Es casi imposible. Entonces hay muchos huecos que el sistema no cubre, que no hay un apoyo a los que viven del otro lado del paciente, o mismo supongo que para la familia de él debe pasar algo similar, que supongo que no tendrían una contención del Estado como para ayudar a tratarlo a él. De hecho, nuestro vecino estaría mucho mejor si hubiera sido asistido en el momento en que empezó, pero estuvo 20 años a la deriva, incomprendido, sin medicación, sin asistencia, sin nadie que lo ayude a entender un poco qué le pasa a él, ¿no? Creo que nos falta mucha información al común de la gente, ¿no? Nosotros, porque nos tocó vivirlo, pero realmente antes de esta situación yo no sabía casi nada. No sé si es un problema político o económico o lo que sea, pero lamentablemente hay mucha gente que tiene problemas psiquiátricos, psicológicos, y que capaz están medio solitarios y que la familia quizá no sabe a dónde salir corriendo. He hablado con gente que tenía problemas parecidos o que capaz tenía algún familiar con trastorno de bipolaridad o que se pensaban y no tendrá lo mismo que tiene tu tío, pero es como que se siente sola, como no sabe para dónde salir corriendo. Y capaz terminas con un psicólogo, un psiquiatra privado y es bastante costoso. Los medicamentos son carísimos. Es increíble lo que puede salir una pastilla y es una pastilla que te la vas a tener que tomar de acá al resto de tu vida. Creemos que es primordial restablecer ciertos lazos sociales para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Y nada, nos falta un camino enorme, me parece, como sociedad para eso. Creo que estamos muy lejos todavía de poder brindarles una oportunidad mejor que la que les brindamos hoy a ellos. Hay una ley, pero no hay un plan nacional o de la ciudad, en este caso. Hay experiencia de parcial. Sí, bueno, pero estas experiencias parciales, fragmentadas, si no hay un plan de cómo afrontar la situación, no lo vas a hacer nunca. Nunca se planteó cerrar la manera. Nunca se planteó. Este punto es este cambio. Y es por eso que es muy importante, digamos, en mi desacuerdo también con el ministro de Salud. Él quiere crear un consenso también en APSA para el cierre de los hospitales psiquiátricos y están pensando en crear todas las alternativas, pero no a la palabra cerramos el Borda, cerramos el Pollano, lo quieren transformar despacito. Esto no funciona, lo hemos visto en el mundo entero. ¿Por qué en Inglaterra no se cerraron todos los manicomios? ¿Por qué en Francia? ¿Por qué en Estados Unidos? Pensá cuántos años antes de la reforma italiana se hizo el Community Mental Health Act y se hizo la psiquiatría del sector. Francia y Estados Unidos siguieron con los manicomios. Italia fue el único país, Basaglia fue la única persona que puso cerramos los manicomios y desde acá vamos a poder desarrollarlo. Este es el punto de Wilco, es el punto de origen. No es casual que el tipo hoy de patologías predominantes, ¿cuáles son? Una de ellas,
y no solamente acá, en el mundo, es la depresión. Esta sensación o situación de salida, o esta sensación de que nada nos alcanza, esta sensación de que nada nos conforma, lo cual hace que sea una de las patologías predominantes. Las otras son las adicciones. Es decir, las adicciones también están ligadas a este proceso del consumismo, esta cosa compulsiva, todo lo ligado básicamente fundamentalmente a la violencia destructiva y autodestructiva. Desde allí, ¿qué se ofrece? Se ofrece como modelo, es decir, el psicofármaco, se ofrece como modelo una psiquiatría basada en todos los desarrollos de psicofarmacología y de las neurociencias, donde si bien esto es importante, obviamente, los desarrollos en psicofarmacología y las neurociencias, es importante que esto esté metido dentro de una relación terapéutica del otro con uno mismo y con el otro humano que permita la posibilidad de afianzar lazos en relación a los otros, que esta es una de las bases de nuestra sociedad, que es la ruptura de los lazos sociales. Dentro de este marco, obviamente, aparece que una pastillita nos va a solucionar el problema, porque ahí está el otro tema. No es que las empresas de psicofarmacología se han complotado maquiavélicamente para vender estos productos, sino forma parte de una necesidad. Si un paciente va a consultar a un médico y no le da una medicación, dice, no me atendió, porque él también cree en esta ilusión de que una pastilla me va a solucionar un problema. Y como yo digo siempre, una pastilla me puede, si estoy para arriba me puede bajar, si estoy para abajo me puede subir, etcétera, etcétera. Pero no me va a solucionar un problema psíquico, en tanto este problema está ligado a cuestiones mías, de mi intimidad, y en relación a esta intimidad, en relación con el otro.